Bueno, tenemos una mesa política y económica muy interesante, no se la pierdan. Hay un viejo dicho en la justicia que dice que para que un empresario se arrepienta basta con cortarle el aire acondicionado, porque es una modalidad diferente. Sí. Entonces cuando vos tenés 100 personas que van a desfilar por Comodoro Pi, hoy si no estoy equivocado se inicia nuevamente la causa del soterramiento del Sarmiento, Sí, que pasa un poco desapercibido pero que va a dar mucha información y lamentablemente todavía no llega de Brasil la información de Odebrecht, porque eso también va a complicar a varios. exactamente. Bueno, abro la mesa política y económica también. Quiero saludar antes que nada a Miriam Bregman, hola, buenas tardes, a Raúl Timerman, también a Cingolani, Claudio Cingolani, y por supuesto también a Damián Dipache. Gracias por haber venido todos. Arranco con Timerman, a ver. Macri hizo 20 promesas en su campaña electoral en el 2015. 18 no las cumplió y 2 cumplió. Las 2 que cumplió es una, que es extender la asignación universal por hijo a los monotributistas, hay 350.000 más beneficiarios, y la otra, la ley del arrepentido. Y todo esto ocurre por la ley del arrepentido. ¿Está mal o está bien? Yo no abro juicio de valor, digo, ¿por qué ocurre, digamos? Ocurre porque existe esa ley y con eso se pudo avanzar en esta dirección. Igual la ley de arrepentido, a ver, con mayor o menor énfasis, está desde hace bastante. Lo que pasa es que no se aplicaba de una manera mucho más sincera, si se puede decir de esta manera, ¿no? Miriam Bregman asiente. No, porque la ley existía en algunos... la ley del arrepentido, para ubicarla, no casualmente aparece en distintos países de América Latina, es una exigencia de Estados Unidos, de las empresas de Estados Unidos, para poder manejar mejor las economías de los países de América Latina que siempre fueron considerados su patio trasero. Yo no la voté a la ley del arrepentido, porque me parece que es una ley sumamente peligrosa, que es lo que se está demostrando. Sí la votó el kirchnerismo, por ejemplo, la ley del arrepentido, que ahora parecería que no, porque se critica mucho, pero son esas leyes como la de ficha limpia en Brasil, recién se mencionaba lo de Brasil, y si miramos desde Brasil para acá, yo no veo que haya aumentado la independencia del Poder Judicial, que se haya investigado en serio, sino más bien se confirma la regla de que se investiga el gobierno que se fue. El caso de Brasil es terrible, porque termina encarcelado Lula, que es lo que ayuda en gran parte a que Bolsonaro pueda ser presidente, y ponen al juez que mandó preso a Lula, lo ponen en un cargo importantísimo en el gobierno, que es Sergio Moro, formado directamente por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entonces hay dos planos. Uno, la corrupción empresaria en Argentina, empresaria en la obra pública, es grave, gravísima, escandalosa, da asco, no puede ser como se enriquecen, no pueden justificar su fortuna. Yo creo que si hay un orgullo que tiene el Frente de Izquierda es que después de tener más de 40 legisladores como tenemos desde hace varios años, no tenemos una sola denuncia ni nadie que nos pueda involucrar en eso, no solo porque donamos gran parte de nuestras dietas y no nos enriquecemos en el cobro cotidiano, sino porque no tenemos nada que ver con esa corrupción capitalista. Pero te agrego, la ley del arrepentido, ¿por qué no se está aplicando la causa del correo? ¿Por qué no llaman a todos los involucrados de la causa del correo y preguntan, a ver, ¿cómo fue el negocio del correo? ¿Qué pasó? Es evidente que está sumamente dirigida al gobierno que se fue, que es lo que nosotros criticamos. Nosotros criticamos este reinado que le han dado a Bonadío y los jueces federales que deciden hacia dónde va la política. Bueno, pero vinculado a la causa del correo, ahora va a tener que declarar Aguad. Sí, Y va a intentar, bueno, ¿Viste los ritmos perdón. de las causas Panamá Paper, correo, todas las que involucran al gobierno? Sin defender, porque no estoy defendiendo ni a los jueces ni a nadie, y la verdad que me cansa tener que dar explicaciones, decir qué hace uno y qué no hace, sino que estoy dando información. Está citado el ministro hoy de Defensa, en su momento de comunicaciones, que había hecho aparentemente un negocio extraño con el correo. Contra los fiscales y todos los que intervienen en ese escándalo. Lo que nosotros decimos no es que siga igual, es que se establezca el juicio por jurados, la elección de los jueces y que sea la mirada popular la que se ponga sobre esas causas. Es escandaloso, no puede ser que todo el que se relaciona con la obra pública en la Argentina termina millonario como por arte de magia. Bueno, hay que atacar a los verdaderos motivos. Y una cosa más, cuando se votó arrepentido, pueden buscarlo porque fue titular en varios lugares, yo decía que la mayoría de los empresarios iban a quedar libres. Es lo que está pasando. Van, hablan, arreglan y los empresarios quedan libres. Entonces se usa la ley del arrepentido como una forma extorsiva, que de ninguna manera va a terminar con la corrupción estructural de este sistema. Creo que es al contrario. Me da la sensación que es al contrario por una simple razón. Cuando Moro le ofrecen el cargo de ministro, él tuvo que dejar 22 años de función judicial. Si él quisiera volver a ser juez, tiene que prestar concurso nuevamente, con lo cual el riesgo que él tiene... ¿Cómo? ¿Qué te parece un sacrificio que hizo? Yo estimo que sí, dejar 22 años de trabajo. Le dieron un premio de manejar la justicia
¿Cómo va a ser Pero esa vos fíjate una cosa Vos sabés importante. que estuvo formado En un por el año- Departamento de Estado de Estados Unidos. No, él hizo un curso que no es lo mismo que ser formado. Bueno, pero de cualquier en manera, Argentina también lo forman, ideologías Lo llevan. aparte, No es ideología. Moro, es hecho. no, es ideología Son porque hechos. yo creo que la sociedad no quiere más corruptos o sospechados de corruptos en el Congreso legislando. Pero no tenemos opción, porque hoy hay que elegir al que el partido determinado coloque en el mismo orden. La ficha limpia lo que determinó en Brasil, y con muy buen criterio, firmado por inclusive el propio Lula, que hoy está preso y no pudo ser candidato por la ficha que él mismo promulgó, dice que nadie que tenga sentencia firme en segunda instancia puede ser candidato a un cargo electoral. Cuando Moro lo coloca preso por un sistema diferente, donde la primera instancia con un juez puede determinar sentencia, a diferencia de Argentina, hubo una ratificación del Tribunal Superior Electoral, del Tribunal Regional Federal, que son 3 jueces que por unanimidad no solamente confirman la prisión de Lula, sino que además le aumentan la pena. 5 jueces de la tercera instancia ratifican y 6 jueces de la Corte también. Igual les pido algo, traigamos el tema a la Argentina. No, porque más es allá de muy Brasil parecido, es como el partido Brasil judicial es un va tomando espejo. el poder del comando político bien. de los países. Eso no quiere decir que Lázaro Báez sea inocente, de ningún modo. Yo lo que digo, lo peligroso, que es establecer este tipo de normativas donde la prisión preventiva, como muy bien graficabas vos recién, a un empresario le pagás el aire acondicionado y habla, y si lo metés en preso le decís, ¿te querés arrepentir y culpar a alguien? Imagínate, son instrumentos peligrosísimos que se utilizan Pero en no evitan función que de las vaya distintas preso, camarillas, no evita que vaya Eso no preso. evita, distintas camarillas al contrario. empresariales y políticas. Pero no va se ha preso en la demostrado- instrucción, no no va se ha preso en la demo- instrucción. Porque el Miriam, hijo de puede ir preso Bolsonaro el está juez. acusado de corrupción y no lo vi a Sergio Está bien. Moro actuar con ese ánimo como el demonio de Tasmania. empezar Bueno, a pero dar traigamos el vuelta. tema acá, Miriam, hablemos más de la Argentina. Está bien el espejo de Brasil, que uno se quiere mirar Que es porque un está muy partido cerca. judicial armado de Estados Está bien, Unidos que bueno. está actuando en toda la Bueno, región y no está se bien. termina con eso la corrupción. Lo que hay que discutir es de verdad cómo se termina con esa corrupción. Nosotros entendemos que el sistema capitalista es estructural, por eso peleamos por otro tipo de gobierno, Mirá, de los Miriam, un trabajadores. segundo. Yo Porque el propio votante dice, no quiero volver atrás en la economía ni quiero vivir del presente. Entonces la baña ahí se mete en el medio, pero no sé si esa es avenida ancha que puede llegar a representar en el campo de la política, ¿se entiende? Bueno, y Bregman, a propósito de esto, Labaña lo que decía es no volver a los dos extremos. Digamos, Bueno, ¿no? es que ahí me parece que hay algo, y lo digo casi como una prevención para adelante, lo veo acá el señor en distintos programas. Se ha instalado mucho en la discusión balotage, y eso es muy peligroso. Primero es peligroso porque no permite construir alternativas, en nuestro caso, una alternativa de izquierda, claramente discutir otras cosas, y no permite discutir con qué programas. Entonces se discute personas, recién vos mencionabas la lista de sábanas, eso es exactamente así. La lista de sábanas se oculta incluso detrás de la idea de balotaje, porque ya instalaron que lo que vamos es un balotaje, que puede haber o no, discutámoslo. Primero, hay unas elecciones legislativas y Macri ha sacado algún decreto, y bastante malo, pero gobernó fundamentalmente con el Congreso funcionando y con gran parte de la oposición votándole esas leyes. Entonces te dicen, votá esta lista que es nacional y popular, y te sale un Diego Bocio que no paró, debe tener la mano acalambrada de tenerla tanto levantada de votarle las leyes a Mauricio Macri. Votá el peronismo y te sale un Senado que le ha votado absolutamente todas las leyes que necesitó Mauricio Macri, las peores, la de los fondos buitres, el presupuesto de ajuste, las peores leyes, la de las jubilaciones, para hablar de los temas que nos preocupan. Entonces, si vos lográs una artimaña muy buena, de esas de Durán Barba, que es buenísimo, dijo, bueno, polaricemos con Cristina, es la nuestra. Mientras haya antikirchnerismo, nosotros polarizamos. Blanco y negro, River Boca. Claro, ¿cierto? entonces, podés coincidir conmigo o no, pero ¿qué vamos a ir de nuevo a un congreso donde no se sepa quién va a votar derecho al aborto legal, seguro y gratuito y quién no? Yo respeto las ideas de todos, pero yo si quiero votar a alguien, una persona quiere votar a alguien, tiene que saber qué es lo que está votando. No podemos ir de nuevo a los temas fundamentales. Por eso, la discusión más que 2019 es 2020. 2020, el FMI, y acá lo pueden corroborar, quiere un cambio a la ley jubilatoria como sea. Ahora, ¿Qué va a votar cada diputado? ¿Qué va a votar cada senador? Es perverso instalar esto de o votás por esto, aparece Labaña y dice tercera opción, porque parece que fuéramos a una discusión de 3, 4 personas. Estamos discutiendo qué proyectos políticos, qué propuestas. Ahora, yo puedo explicar las mías. No veo que nadie explique nada, todo el mundo... Miriam, Una cosa. sí. Las elecciones importantes son las generales.
No, le No van a estamos traer. hablando, ¿qué propuesta verdad, para la pero juventud? ¿Qué por vamos a eso hacer digo con el que Fondo tenés Monetario? razón. ¿Le vamos a aceptar la reforma laboral y la Ahora, previsional? Miriam, perdóname, la política es justamente construir y generar consensos. Vos para lograr consensos en las leyes tenés que persuadir y convencer a otros bloques. Si no, Sí, se pero la tranca poli- todo. se Porque supone que ustedes desde la izquierda parecen contras crónicos. No, como Calabró. no. Están en contra, están en contra, están en contra. No, están en contra. sabés que no me parezco Pero- a Calabró, te voy a contar por qué. pero a veces, Porque el problema es si el perdóname, consenso déjame terminar genera el algo a concepto. favor de la gente o en contra Miriam, de la dejemos- gente. dejemos- Pero de para a ver poder qué dice. construir, A ver. para poder Democracia construir, ¿Construir qué? para poder construir, por ejemplo, una ley, vos necesitas ¿Como cuál? consensos, Poneme un mayoría. ejemplo concreto. Pero como miles, el pago de como los buitres, presupuesto, por como el ejemplo. presupuesto, todas leyes Presupuesto. perjudiciales para el pueblo. Como un montón de leyes que se fueron aprobando Ah, bueno. y que se necesita, justamente ese es el arte de la política. Bueno, extinción de dominio que no se Consensuar. terminó de votar, salió un Sí, decreto ahora. Pero exactamente. si no, es como que se traba todo. ¿Sí? ¿Qué sentido Ojalá tiene se hubiese debatir en trabado un la ley de Congreso jubilaciones. si van a tener Ojalá se hubiese trabado la ley de obediencia debida? jubilaciones. No sabés lo que es a las 3 de la mañana. Yo fui diputada nacional, ¿querés que te cuente? Nos quedamos después del programa y te cuento. Cuando empiezan a llamar los gobernadores y ves el mismo diputado que un rato antes te dijo esta ley es una porquería, no sirve para nada, diciendo... La voy a tener Pero que la votar. política Eso es funciona obediencia así. debida. Obediencia debida es lo que funciona hoy. ¿Cómo pueden haber votado la reforma previsional? ¿Cómo pueden haberla votado? Mi papá tiene 80 años, sigue trabajando... Pasa que vos, como Pará. no votan lo que pensás, estás No, en contra. No, Y la tienen muy gente poquito está en del electorado contra, que los la gente está en acompaña. contra. Tenemos un poquito, La tenemos un gente poquito. está en contra. Pero la realidad es que esto de los jubilados es el 1,5%, es comprar un problema con un universo muy pequeño que no le va a generar recaudación. Y estás hablando sobre un pasivo que ya lo pagó como activo. Bueno, viven metiéndose con los jubilados igual, No chicos. tiene sentido. O sea, ¿Sabés qué? Vos es lo como- pensás y decís, ¿por qué? Porque lo quiere el FMI. No se entiende. No, pero no le genera recaudación eso. Pero es la primera parte de una reforma previsional que empieza. Son por partes. Ya hicieron una parte con la ley de blanqueo. Vos decime, ¿qué tiene que ver la ley de blanqueo para que ahí se metieran con las pensiones? Y lo hicieron, afectando especialmente a las Y mujeres. Singolani, desde Esto su es lugar... una segunda parte. Lo que no podés es decir, voy a fijarme y doy de baja todo. ¿Por qué? Porque estás jugando con esta gente que no tiene ¿Te puedo ni... agregar algo? Vos fíjate la diferencia, porque siempre estos temas se focalizan, igual saludo que se debata, ¿no? Porque yo empecé mi intervención aquí diciendo discutimos personas y no se discute, bueno, ¿qué va a proponer cada uno en impuesto a las ganancias? Como decía él, hay que volver a discutirlo, porque es tema de campaña, pero ¿por qué los trabajadores de la cuarta categoría tienen que pagar ganancias? Ese tema tiene que estar de nuevo puesto sobre la mesa y más trabajadores pagan que antes. Pero vos fíjate que con actividades como la megaminería, actividades petroleras, les permiten que paguen con una sola declaración jurada. Entonces dicen, yo gané tanto, Mina la Lumbrera, dice, yo gané tanto, Barrigol, las grandes petroleras, no estoy hablando de este gobierno, digo, el gobierno anterior tuvo una alianza enorme con la megaminería en San Juan a través de Gioja y demás, cosas escandalosas, no solo por la contaminación ambiental y demás, y pagan por una declaración jurada que hacen de cuánto ganaron. Fíjate qué controles para los jubilados, para los pensionados y cómo a las grandes empresas se les relaja absolutamente. Entonces, es lo que dice ella que comparto absolutamente. Si hay una regularidad, que se le pida papeles adicionales, que se vea, que se compruebe. Nadie viene a defender irregularidades. No, para nada, acá no Claro, estamos no defendiendo estamos eso. hablando Pero ese de es el eso. protocolo, ¿no? Pero, Me parece, no, caso el por protocolo caso. es que a los ricos se les perdonan impuestos, que desde que asumió este A gobierno los se le ricos se les bajaron la perdonaba impuestos en el retención. gobierno anterior, sí, porque había un festival de subsidios que se terminaba beneficiando. Sí, discutamos, Puerto Madero, privatiza- Recoleta. discutamos privatizadas, por ejemplo, es un gran tema. Ustedes lo hacen tarifazo, el gobierno anterior le daba subsidios. Discutamos, yo no tengo Hay problema tarifa en social discutir como ningún nunca tema. antes. No, Una de cada mirá, 3 personas tiene tarifa social. Mira, ¿sabes qué no? Te voy a explicar por qué mi familia no puede acceder a tarifa social, porque tiene casi 80 años y tiene que seguir trabajando porque con el haber mínimo No se no puede. le alcanza. Exacto. Como trabaja no tiene tarifa social. ¿A vos te parece justo? ¿Sabes cuánto le cobran una garrafa en el interior? Estábamos hablando justo que había estado en el campo antes de entrar al aire. 300 pesos, ¿vos te parece? Y se calefaccionan con gas. Para tener agua caliente, para bañarte, es con una garrafa. Es tan injusto, es tan injusto, es tan injusto. Y vos ves todo lo que se llevan las petroleras, los que hacen el negocio de la Argentina. Lo ves a Midlin viendo el partido de el Barcelona y vos decís, qué bien que la pasan los dueños de las empresas. No es la situación de quienes están abajo y padecen un gas caro, malos servicios, corte de luz. Pido que esos temas sean los que se discutan en la campaña electoral, porque si no vamos de nuevo a lo mismo. Claro. Te ponen en sistemas binarios, subsidiar a las empresas y que se lleven la plata como se la llevaban antes. En eso lo bueno es que el macrismo no discrimina, ¿no? Porque Nicolás Caputo se la llevaba con el kirchnerismo, se la lleva ahora. Eso se los reconozco. Pero
nunca se discute el problema de fondo, o tarifazo. ¿Por qué las dos opciones son esas? ¿Por No, pero qué? lo estamos discutiendo. Ustedes Miriam. no discriminan, Me parece te lo que- reconozco. Me parece que el relato empresario tuyo de es usted- antisistémico, digamos, porque Sí, lo estamos puede discutiendo, ser, pero lo estamos pero ¿sabés debatiendo que yo acá. estoy pensando, Forma parte de la yo agenda. estoy pensando cómo viven los jubilados, quiero pensar cómo vive Nosotros un jubilado también, de 79 por supuesto. años que tiene que seguir trabajando. No, vos estás pensando cómo le sacás ganancia a los jubilados. Los gobiernos populistas no se sustentan sin plata y Venezuela no tiene plata. Ujú. Se acabó. Miriam, a ver, ¿qué Sí. piensan ustedes desde la izquierda? Mira, es una situación muy compleja, ¿no? Creo que nadie puede decir que esto se puede resolver fácilmente. Hay una situación catastrófica en la que está el pueblo venezolano, de la cual Maduro es altamente responsable. Tal vez voy a decir lo contrario por los motivos que dijiste vos. A mí me parece increíble que cuando el barril de petróleo se acerca a los $200, 150 y pico dólares, el pueblo coma y tenga medicamentos, y cuando baja el pueblo deje de comer y de tener medicamentos, que no diversificaron la economía, no hicieron una medida lógica mínima, porque hoy me decían, dentro del capitalismo, bueno, me decía acá Timerman, no hicieron una medida lógica para diversificar la economía y no depender de un monoproducto que ahora, mientras el pueblo tiene hambre, Maduro sigue pagando la deuda. Entonces, yo soy ¿Cuál muy deuda? crítica. ¿Cuál deuda? La deuda externa, la deuda que tiene con los distintos. No, no. Sí, sí, Maduro está ¿Dónde está pagando pagando? todo. No, A Brasil, por ejemplo, no le está pagando más. no, Maduro siguió pagando mientras la gente salía a la calle a reclamar. Ahora, hay una realidad que está por encima de esto, por eso yo veo lo del Papa al revés de lo que dice el cardenal ese, porque es inviable. Porque hay una realidad que está por encima de esto, donde Guaidó es un títere de Estados Unidos. Creo que ha avanzado, una avanzada muy grande a partir de Trump y de los distintos reordenamientos internacionales, ¿no? El abandono un poco de Medio Oriente, tiene que ver con otras circunstancias internacionales donde vuelven hacia América Latina y donde en Venezuela están haciendo una injerencia imperialista como hacía muchísimos años o décadas que no se veía. Entonces, ¿entre quién vas a mediar? Yo no le veo que Guaidó decida él qué hace o deja de hacer. Esto se decide en Estados Unidos. ¿Qué vas a mediar con Estados Unidos? La resolución para Venezuela. Creo que nosotros lo que proponemos es complejo, porque para eso se tendría que movilizar el pueblo en forma independiente. Es una asamblea constituyente, pero no de estas amañadas que organiza Maduro, sino que verdaderamente discuta los problemas estructurales de Venezuela y donde se resuelva cómo el pueblo se alimenta, no tiene hambre, cómo los propios trabajadores manejan la economía, que es verdad que también hay altos índices de corrupción, algo que vos mencionabas al principio. Están todos los elementos, pero lo que hoy domina la situación de Venezuela es una injerencia imperialista como nunca se vio. Singolini, A partir de eso pregunto, ¿entre quiénes vas a hace un mediar? punto así. No, la sensación es que me da que hablar del imperialismo americano como responsable de la situación de Venezuela es facilista, porque la situación a la que llega Venezuela no tiene nada que ver. Chávez no estaba alineado con Estados Unidos y Maduro tampoco. Yo no dije eso, No, no, está bien, si es pero no eso es la está culpa, simplificando, no es la está culpa. simplificando mi posición. Yo lo que denuncio es que hay una intervención norteamericana en la región con eje en Venezuela, utilizando la alianza con Bolsonaro y demás para intervenir en América Latina, y que va a tener consecuencias no solo en Venezuela, sino en toda la región. Estoy diciendo otra cosa, yo no saqué a Maduro de la responsabilidad en cómo gestionó No, pero quedó la claro, crisis. y lo ponemos en interrogantes en algunos sectores o distritos. ¿Empezarán las clases? Eso es otro de los temas. Miriam, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Mañana Raúl. pienso hacer las compras. ¿Mañana vas? A las compras escolares había quedado con una amiga, así que después voy creo una sola cosa para agregar, que creo que lo que estamos haciendo todos, recurrir en este caso a librerías mayoristas o poder ver y Hacer un pool de padres. y es eso, Ahí está. exactamente, Sí. eso ya hablamos con otra mamá, creo que es lo que estamos haciendo todos, porque el año pasado, por ejemplo, que a veces en estas cosas no se cuenta, que no se te rompa la mochila Además, o alguna no. cosa más de fondo, porque ahí se dispara. Entonces, Por la favor, semana no que viene bajes la vengo a ver- mochila golpeándola las escaleras. Viste por que Dios. lo golpean en la escalera. Exactamente, es divertido. Bueno, gracias Singolani, gracias a todos, gracias Gustavo. Bueno, nosotros